Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos ya a punto de finalizar las actividades de esta Universidad Internacional de Verano 2017 y para mí es un gusto, a nombre de nuestro rector, el doctor Aristarco Regalado Pinedo, y nuestra secretaria académica, la doctora Rebeca Vanessa García Corzo, darle la bienvenida a 2 egresados de la Ingeniería en Mecatrónica, José Alejandro Arreola Morillo y Cristian Mauricio González Aranda, y también agradecerle a la maestra Adriana Avelar por su apoyo para el contacto con el ingeniero José Alejandro, y a la maestra Alma, aunque no ande por aquí, Alma Rangel, pues ella fue la que me ayudó también a contactar a Cristian Mauricio. Entonces para ambas muchísimas gracias. Me voy a permitir tomar lectura de los currículums brevemente, es una reseña curricular de quienes nos acompañan esta mañana, y comenzando con el ingeniero José Alejandro. Él egresó de la Ingeniería en Mecatrónica del Centro Universitario de Los Lagos en 2014 y ese mismo año comenzó su carrera. Se desempeñó como ingeniero de automatización en Clarby, la planta de automatización, haciendo automatización de plantas potabilizadoras, y en Nestlé Lácteos, en el área de leche en polvo nido, ha estado trabajando como técnico en automatización y control, como analista en instrumentación y control y actualmente como especialista en instrumentación y control. Y pues nos contaba la maestra Adriana que para estar dentro de la planta de Nestlé es un proceso muy complicado de selección, pasó por muchos filtros y es lindo saber que tiene todas las herramientas y toda la actitud. Nos va a platicar al ratito un poquito a propósito de ello, cómo fue que se fue introduciendo al ejercicio en la planta Nestlé. Y por otro lado, el ingeniero Cristian Mauricio González Aranda también egresó de la Ingeniería en Mecatrónica, él ya en 2011, hace un ratito que te fuiste de aquí, pero mientras estuvo estudiando Ingeniería Mecatrónica también estuvo como becario del programa MESFITEC en 2008, obtuvo un intercambio académico para realizar durante un año estudios de ingeniería en Estrasburgo, Francia. También tiene una maestría en mecatrónica en la Universidad de Ciencias Aplicadas de Aachen, Aachen, Alemania, en el Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial. Esto lo logró con una beca del CONACYT, del Centro de Investigación, eso fue de 2012 a 2014. El programa de maestría germano-mexicano con énfasis en la investigación aplicada y enfocado a desarrollo de proyectos con base teórica y práctica mecatrónica. Se desempeñó primero como técnico de producción en Coca-Cola, en Tepic, Nayarit, en aplicación de mantenimiento correctivo, preventivo y predictivo, reportes de utilidad de línea, como responsable por los plazos de entrega de producción y garantizar el abastecimiento de materias primas, y en la programación de PLC de Siemens. Y actualmente es ingeniero de diseño en Safran Aircraft Engines, en Santiago de Querétaro, desde 2014 y hasta ahora. Es especialista en tratamiento de derogaciones dimensionales, justificación mecánica a no conformidades de piezas de producción, diseño de modelos geométricos y simulaciones de vuelo de piezas rotativas de turborreactor utilizando el método de elementos finitos, y estudios estáticos, dinámicos y determinación de ciclos de vida en fatiga y de propagación de grietas. Yo quiero pedirles un fuerte aplauso para bienvenir a nuestros egresados esta mañana. Y bueno, les platicaba yo un poquito, pero creo que es mejor que brevemente cada uno nos explique de qué va su desempeño actual en las correspondientes áreas que les estaba yo contando. Creo que es más rico que ellos lo platiquen a que yo lo lea. Entonces le voy a pasar la voz al ingeniero José Alejandro. Bueno, buenos días. Primero que nada, muchas gracias por la invitación.
Estoy muy contento de estar aquí con ustedes y poder compartirles un poco de lo que nos ha pasado, ¿no? Más que nada, mi puesto es especialista en instrumentación y control. Estoy en el departamento de ingeniería en la planta de Nestlé Lagos Lácteos. Tengo este puesto desde junio del año pasado. Mi desempeño en este puesto, yo estoy en la parte de mantenimiento. Más que nada es mantenimiento predictivo, a veces correctivo, pero eso no te limita a que tienes que hacer simplemente lo que te dicen que tienes que hacer. El año pasado nos tocó estar en algunos proyectos. Ahorita más adelante les contaremos de qué trataron. Y pues más que nada eso, ¿no? Mi día a día es calibración de instrumentos, participación en proyectos de ahorro de agua, de energía, mejora en la calidad, en la productividad y en la seguridad del proceso productivo, claro. Me toca estar en la parte de automatización, programando PLCs y pues básicamente es eso. Gracias. Gracias al Centro Universitario de Los Lagos por la invitación. Estoy muy contento de estar aquí. Tenía pues casi desde 2011 creo que no entraba a las aulas y venía a darme una vuelta. Muchas gracias por este tipo de eventos que hacen para reunir a los egresados. Y bueno, no sé si, creo que ayer era también de otras áreas, hoy somos más de mecatrónica, pero me parece muy interesante reunir egresados de mecatrónica por la misma naturaleza de la ingeniería, que en ocasiones es muy multidisciplinaria y pues ya cada uno va viendo como diferentes áreas en las que se puede aplicar o se va especializando en determinadas cosas. Me parece muy interesante que pues para esta ocasión, esperamos que se vuelva a repetir el año que sigue, hayan elegido como a personas, no sé si fue al azar o tal vez revisando bien, porque pues José Alejandro está muy enfocado a la automatización y eso es como un fin casi como el principal de mecatrónica, digamos, ¿no? Que todas las demás áreas se unen para automatizar algo. Y en mi caso estuve pues nada más en un inicio en automatización, muy cercano a eso, y después como que me enfoqué más en la parte mecánica de la mecatrónica. Entonces, pues vamos a comentar un poco lo que hemos pasado desde que egresamos y voy a empezar con una presentación, me voy a ir un poco rapidito. Son 35 diapositivas, pero para que sea un poco más gráfico nada más. No es cierto. Yo abrí lo que me encontré. Déjame ver. No, eso no es. Sí, pero luego dije, no, son demasiadas. Sí, es aquí. Bueno, si nos queremos quedar hasta la 1. ¿Qué pasó? Listo. Sí, nada más que… Me voy para acá, no sé si puedo decir pasar. Bueno, pues yo egresé de aquí. Bueno, vine al Centro Universitario de Los Lagos del 2006 al 2011. Como muchos de los que estamos aquí, somos estudiantes que vienen de otros estados. Y bueno, en mi caso me dio mucho gusto llegar a… No esperaba, no tenía ni idea que era Lagos de Moreno, pero cuando llegué me gustó mucho. Y es un pueblo muy bonito, su gente es muy amable. Y disfruté mucho mi estancia en el centro universitario y en esta población. Así. Lo que trato de… Bueno, aquí para atrás, aquí. Bueno, voy a hablar un poco de formación para hacer un poco de propaganda para que se animen a la internacionalización. No importa si todavía están estudiando o ya egresaron de la ingeniería, hay muchas oportunidades, aunque en las noticias se vea que está bien difícil para el CONACYT y todo eso, créanme que todavía hay muchísimas oportunidades. Y también, después de mi formación, quiero hablar un poquito de la experiencia que tuve tanto en la manufactura rápida, que es una embotelladora, por ejemplo, y ahorita en la manufactura aeronáutica, que es un proceso mucho más lento. Siguiente.
Cuando estaba en el Culagos, surgió una beca que no tenía ni idea tampoco, pero se hace año con año y se sigue haciendo. Es el programa Mexfitec. En esta ocasión apliqué y tampoco esperaba nada y resulté seleccionado para ir un año de estudios en una escuela de ingenieros allá en Estrasburgo, Francia. Es una zona de Francia que está cerca de Alemania y es muy pintoresco y bonito, ¿no? Regresé en el 2010, creo, aquí a Culagos y nada más un año después egresé en el 2011 y ya después me introducí al mundo laboral un año y después, año y algo, después salí y apliqué para una maestría, que es un programa binacional mexicano y alemán. Haz de cuenta que como si llevaras las mismas materias, el mismo programa, los mismos estudios, pero aquí en Alemania. Entonces está muy bien coordinado y está muy interesante. Este programa está en un centro, lo inició un centro de investigación CONACYT, que está en Querétaro, y el programa consiste en un año en México y otro en Alemania. En esa ocasión tuve la oportunidad de ir a Alemania, es un pueblito que se llama Aachen. Los dos son pueblitos, pero ya en Europa casi todos son como pueblos pequeños con mucha industria. Aachen era una ciudad también de ingenieros, tiene un pasado así muy bonito, aunque ahorita ya quedó como un pueblito de viejitos. Y la universidad a la que fui es muy parecida a esta. Estas dos, haz de cuenta que son como tecnológicos o son escuelas de tecnología que solo permiten que uno estudie maestría. Porque hay otras universidades en las que uno sí puede hacer doctorados, pero estas son las que más se vinculan, digamos, con los programas de México o los de CONACYT, por lo mismo que son más prácticas y más enfocadas a la industria. Siguiente, por favor. Entonces, en mi experiencia, aquí está lo de la Coca-Cola. Era técnico de producción, básicamente era ir a la planta y estar encargándote de que la producción salga. Y tú haces de todo, eres producción, eres mantenimiento, eres operación, que el chiste es que llega tu jefe y tienes que entregarle cierta producción, ¿no? Era un trabajo muy desgastante, pero es muy bueno porque te das una idea de lo que te mandan, tu materia prima y lo que tienes que entregar como producción, ¿no? Entonces empiezas a agarrar responsabilidades que poco a poco tienes que echarle muchas ganas para que al principio tienes mucho trabajo, pero si le echas muchas ganas puedes organizarte bien y hacer lo que podías o que antes no te salía a tiempo y después todavía hacer más cosas, ¿no? Y saliendo de la maestría encontré, bueno, todavía estaba en el Culagos cuando encontré la oferta de trabajo en Coca-Cola, luego aproveché que era en mi ciudad, digamos Tepic, y dije, pues es una oportunidad muy buena, ¿no? De hecho, yo vivo como a 2 cuadras de ahí. No la pude desperdiciar y me fui para allá. Después, saliendo de la maestría, también busqué en Querétaro, porque allá inició allá inició la maestría y terminó en Monterrey, luego les explico. Y después, pero Querétaro me gustó mucho, entonces busqué qué había por allá y encontré Safran, otra empresa de la cual tampoco tenía ni mucha idea. De hecho, aquí en México creo que no es muy famosa o conocida, pero en el mundo sí es muy importante. Siguiente. El programa Mexfitec para los ingenieros que todavía siguen estudiando consiste en movilidad por un año en Francia. Te pagan casi todo, que es boleto de ida y vuelta, alimentación, hospedaje, seguro, y todavía llegas allá y te dan un curso de francés. Las escuelas de ingenieros se encuentran en las ciudades más industriales, que son casi alrededor de lo que es Francia. En mi ocasión fui a Estrasburgo, que es una zona muy límite con Alemania, pero también puedes ir las famosas eran Rena, que es como una zona, un pueblito, una región un poco más agricultora. Nantes, que era más de ciencias exactas, y Bordeaux y Toulouse. Estas zonas son más industriales. Lo que es Toulouse tiene como mucho prestigio en aeroespacial. Por si alguien se interesa puede ir a buscar por allá una maestría o algo relacionado con eso. Y la más fuerte que digamos, bueno, en mi ocasión fui a Estrasburgo y Lyon. Estas dos, Lyon es lo más, si buscan alguna maestría en Francia, Lyon es muy enfocado a electrónica y también hay algo de mecatrónica.
pero en Estrasburgo también es como muy fuerte la mecatrónica, tal vez porque está más pegada con Alemania, y a Alemania también le gusta mucho la mecatrónica. Y para aplicar a esto hay que estudiar francés, tener un buen nivel al inicio y también cuidar mucho tu promedio. Creo que te piden 85, pero como compites a nivel nacional, pues llega alguien como de una ingeniería un poco más fácil. Y porque en mecatrónica normalmente uno tiene promedios muy difíciles de mantener, ¿no? O sea, y hay otras ingenierías que son un poco más ligeras. Entonces te quitan las oportunidades y hay que pelearlas mucho. Pero con 85 ya puedes entrar a competir. Y las escuelas participantes son las universidades autónomas públicas de cada estado. No todos los estados, pero al menos está Guadalajara, la Universidad de Sonora, Yucatán, Querétaro. Entonces ahí hay un proceso de selección y ya después te vas de un verano al otro. Siguiente, por favor. Como les decía, en técnico de producción en Coca-Cola, hay veces que uno va a las ferias y ve como las maquinitas, cómo sacan las botellitas, ¿no? Hay diferentes líneas de producción en una embotelladora, porque hay muchas presentaciones. En mi caso, cuando estuve en Coca-Cola, estaba en una línea que hacía PET. Y al menos por esta sección, la línea estaba muy automatizada. Tenía de las mejores máquinas para producción, como que es algo que cuidan mucho la PET, mientras que lo que es vidrio pues ya lo tienen como bien dominado y no ocupan ser tan precisos. Entonces hay máquinas que todavía son más rápidas en vidrio, pero en PET es un proceso más limpio, más tranquilo y aún así es muy rápido, ¿no? Entonces en mi oportunidad que estuve en Coca-Cola vi diferentes tipos de máquinas y había, digamos, la sección de las máquinas estadounidenses, que eran como un montón de picos así para todos lados, que se encargaban, pues hacían muy bien su trabajo, pero digamos que el chiste era sacar el jale, ¿no? Y lo hacían muy bien. Pero a mí me llamó más la atención las típicas máquinas alemanas y un robot típico de Alemania que es famoso son los KUKA. Los KUKA en esa ocasión eran robots que paletizan. Llega a una capa de producto, se acomodan y ya después las toma de uno y va formando un cerrito, ¿no? Y toma otro y va formando otro cerrito hasta que ya avanzan en la línea. Estos robots eran a los que unos tenía que en ocasiones llegaba una nueva presentación, siempre salen nuevas presentaciones de algún producto y tienes que alcanzar a modificar tu programa conforme lo que te permite, ¿no? Porque obviamente hay un proveedor que se encarga de poner a punto nuevas cosas, pero uno todavía puede acceder un poquito a mejorar tanto tiempos como alturas del nuevo producto, este tipo de cosas. Y aquí esta es una llenadora. Las llenadoras eran KHS, que bueno, había varios tipos de llenadoras, pero a mí la que me enamoró fue esta. Es alemana y si se fijan era como muy simple, ¿no? No se ve nada aquí, no se ven cables como acá, no se ve nada, es como cuadritos y hacían un trabajo muy preciso. Son máquinas muy caras y me llamó mucho la atención, ¿no? Esto fue lo que me encontré en la industria saliendo del Q-Lagos. Entonces dije, bueno, ya estoy mecatrónico y estoy un poquito en esto. Me gustaría ser el que programa desde cero el KUKA, por ejemplo, o irme a KHS a diseñar una máquina de esas. Pero entonces dije, bueno, pero también me gusta pues era de los de promedio más alto por algo, ¿no? Soy medio matado. Entonces me gustó, dije, una maestría, me voy por una maestría y sirve que me especializo en algo de máquinas de Alemania, ¿no? Fue entonces que encontré esa que es la germano-mexicana. Siguiente, por favor. Y como les comentaba que el CIDESI, Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial, muchos de aquí, me imagino, estamos familiarizados con el INAOE, que es también un centro CONACYT, que se especializa en óptica y optoelectrónica. Y el CIDESI es algo muy parecido, pero más enfocado a mecánica, automatización, mecatrónica, y tiene diferentes sedes. Hay tanto en Tijuana, en Monterrey, Querétaro, Estado de México, y acaban de abrir uno en Campeche.
En Campeche lo acaban de abrir porque se viene la reforma energética y tienen varios proyectos ahí para ponerse a investigar cosas de petróleos de aguas profundas, ¿no? En Estado de México y Querétaro y Monterrey, pues son estados muy manufactureros y hay muchos proyectos en los que hay que ir a automatizar aplicaciones o procesos en la industria. Y acá en Baja California están un poco más enfocados a metrología. El programa pues es apoyado por el Fondo de Becas Mixtas CONACYT. Eso es cuando uno se mete a una beca nacional, recibe un apoyo, digamos, para que te vas a quedar aquí en México. O cuando te vas al extranjero hay otro tipo de apoyo, ¿no? Es más dinero, digamos. Y las becas mixtas es, mientras estés en México recibes esto y cuando te vas te aumentan el salario para que se nivele y puedas vivir a gusto allá. Entonces este programa les decía que estaba bien coordinado. Empecé en Querétaro, ahí se hace una prueba, hay 3 meses como de un curso propedéutico, hay mucha gente que aplica y seleccionan a 10 creo. Y después de 6 meses, en tus primeros 6 meses, te mandan a Alemania. En Alemania llegas de invierno a invierno, entonces llegas y está nevando, ¿no? Para que ubiquen más o menos dónde queda Aachen, es aquí, es muy cerca, es igual que cuando estuve en Estrasburgo, es una región como fronteriza, entonces hay mucho flujo de gente de muchas partes y hay muchos estudiantes. Está entre Bélgica, Holanda y unas ciudades también muy, muy buena onda de mente abierta, que son Düsseldorf, Colonia, y bueno, está arribita de Frankfurt, ¿no? Aachen es famoso porque ahí era la capital del imperio de Carlomagno, y les decía que tenía un pasado muy brillante, y este es como el castillito en el que vivía, y ahí coronaban reyes de aquella época. Entonces, de Querétaro me fui a Aachen un año, luego, después de un año te dan a elegir dónde quieres aplicar un proyecto de maestría de 6 meses. Eso es muy bueno porque tiene que salir en 6 meses a fuerzas. Tu proyecto de titulación de la tesis, perdón. La tesis tiene que salir en 6 meses. Entonces, pues en CIDESI hay varias oportunidades, ¿no? Porque son un centro de investigación que trabaja en coordinación con industria y salen proyectos, entonces puedes buscar que ellos mismos te den un proyecto o tú buscarlo por tu cuenta en cualquier industria que encuentres. Y también hubo compañeros que encontraron proyectos en Alemania y se quedaron allá un tiempo para terminarlos. Yo en mi caso encontré un proyecto en Monterrey, en el CIDESI que está en Monterrey. Allá en Monterrey son todavía más especializados en robótica. Entonces pues decidí regresar, terminar 6 meses acá y ya tener ya el título de maestría, ¿no? Sí. Nada más para como una de las cosas que hice allá en Alemania, que me parece interesante, que tal vez podría aplicarse aquí, no sé si ya lo apliquen, es pequeñas experimentaciones en una viga en voladizo. Esto es que pues tienes tu viga ahí y ahí te dan unos parches piezoeléctricos en los cuales puedes como meter perturbaciones o cancelar perturbaciones en la viga. Tienes un sensor que te detecta el desplazamiento al final y tu objetivo es quitarlo, ¿no? Que si se mueve, que se detenga lo más pronto posible. Esto es para hacer estudios y saber qué sistema de control funciona mejor para esto. Este proyecto los menciono porque me ayudó para conseguir el próximo trabajo, que luego les comento. Entonces el equipo pues allá en Alemania, bueno, en Europa en general, tienen más presupuesto y pueden conseguir cosas un poco más caras. Tenían como FPGAs, tenían sistema a tiempo real de LabVIEW, pues amplificadores y un buen equipo, ¿no? Que te lo dejan para hacer tu proyecto. En esta maestría hay muchos proyectos también que tienes que realizar cuando llegas a Alemania. Es un proyecto de 1 año. Entonces, ya tú decides cuál quieres o por cuál área te quieres ir, porque hay también unos amigos se fueron por proyectos de robótica. Y en mi caso yo siempre he sido un poco más inclinado a las ciencias exactas, por eso tomé que es de control y de vibraciones. Entonces, aquí están los parches piezoeléctricos que se comunican con un amplificador, ya sea de lectura o para cancelar perturbaciones. Y todo esto se conecta a la Mac Trio. Con la Mac Trio te comunicas con tu entorno,
que son pues, los sensores, los parches, y también es tu controlador en tiempo real. En un año que estuvimos ahí, tuvimos que implementar diferentes tipos de controladores que nosotros elegimos en parte al azar y en parte porque pues ya teníamos como más o menos conocimiento, ¿no? Había PIDs, el más típico y creo que para mí era suficiente, pero luego está un control optimizado que es el LQR, que es un control un poco más matemático, ni siquiera pude encontrar como algo así, un esquema, es como una función. Y luego está el MRAC, que es un control adaptativo, y el objetivo de ese programa, de ese proyecto era precisamente ver la comparación entre diferentes controladores clásicos, digamos, y un control adaptativo. Siguiente, por favor. Y ya en resumen, híjole, no se ve muy bien. De aquel lado se ve un poquito mejor. Aquí tenemos lo que es la oscilación de una viga cuando a uno de los parches le aplicas como un movimiento senoidal. En el siguiente es cuando le das un golpe así aleatorio o una función escalón. Entonces ya con tus controladores puedes ver en qué momento hay, qué porcentaje de cancelación de perturbaciones tienes. Con el PID obtuvimos un 90% en 7 segundos, ¿no? Aquí seguía aplicándose la onda senoidal, entonces si se fijan no se cancela por completo. Y en este otro caso, en el LQR es un control optimizado, hay mayor cancelación, pero el tiempo es también más lento, 1.8. Mientras que en el adaptativo tenemos una mayor todavía cancelación, que es 92%, y un tiempo mejor que el LQR, ¿no? Entonces, digamos que en el adaptativo, en el senoidal fue el mejor en cancelar perturbaciones. Y con el golpe, pues también tenemos la oscilación que aquí lo estabiliza en 1.6 segundos con el PID, 0.7 segundos en el LQR, era más rápido y este también resulta ser un poquito más lentos, el adaptativo en 0.95 segundos. Bueno, y la conclusión de nuestro trabajo, en parte porque casi nos forzaban, era que el adaptativo era el mejor, ¿no? Porque te cancela más perturbaciones, aunque no es tan rápido. Siguiente, por favor. Entonces, pues ya de mi proyecto de tesis, ya lo mencioné para no hacer más tiempo, era un pequeño robot, un bracito robot que cuando veía una pieza de determinada forma tenía que como que adaptarse a ese entorno y seguirlo, ¿no? Para aplicaciones de pulimiento y tal vez de pintura o de aplicación de algo, ¿no? Pero bueno, mencioné lo de anterior de las vibraciones porque cuando busqué trabajo vi que había el puesto de ingeniero de diseño, pero puesto de diseños pues ahí es muy amplio también, ¿no? Y justo en ese momento estaban buscando a alguien que supiera un poco de vibraciones. Entonces ya aproveché de ese proyecto para poder entrar a la empresa en la que estoy, que se llama Safran Aircraft Engines México. Hay centros de diseño, bueno, es una empresa muy grande, vamos a ver, pero su anterior nombre era SNECMA, que es Société Nacional d'Études de Construcción y de Motor de Avión, que viene siendo la General Electric de los aviones, pero de Francia. Y tiene proyectos de turbinas en conjunto con muchas otras empresas a nivel mundial. Y aquí en México, al menos en cuanto a turbinas de avión, tiene alrededor de 6 años, pero se dedica a muchas otras cosas. Siguiente, por favor. Es un grupo de alta tecnología donde hay sector aeroespacial, defensa y seguridad. El defensa pues ya es algo muy exclusivo para los franceses, si no eres francés creo que no puedes entrar y nada más está allá en Francia. En seguridad tiene un puesto de trabajo aquí en el DF. Ellos hacen una encriptación en nuestras cifes, ellos se encargan de hacerla para identificación, ¿no? En eso trabaja ahí el Safran. Y en aeroespacial tiene también un sector amplio. Tiene sistemas de trenes de aterrizaje, trabaja en transmisiones de sistemas, en cerámicos de sector aeroespacial, en turbinas de avión y en motores de helicópteros. Siguiente. Y Aircraft Engines pues trabaja en esta división, que son aviones comerciales, militares y espaciales. En México, ahorita nada más tenemos
actividades comerciales de aviones de pasajeros, ¿no? Siguiente. Un poquito de la historia es de que es una empresa muy vieja, desde el 1905. Primero fabricaban motores de motocicleta, unos hermanos franceses, los hermanos Segan. Luego empezaron a… Muchas empresas en aquella época hacían primero automotriz, luego brincaron al motor aeroespacial. Fueron de los primeros en hacer el motor que es como lo conocemos ahora, rotativo. Han desarrollado aviones caza que rompieron la velocidad del sonido en el 53. Y digamos que había un Snecma o un Safran Aircraft Engines antes de esto, y con esto ya fue que se lanzó al mundo comercial. Fundó una empresa bipartita, 50-50, con General Electric, para hacer una turbina, que el proyecto se llamaba CFM. Y a partir de aquí fue que Snecma, digamos, salió al mundo y triunfó en muchas cosas. Fue el motor más vendido. Ahorita seguimos con eso. También aplicó aviones para el Concorde. Y su primer vuelo del CFM fue apenas en el 81. Aquí es cuando se firma un proyecto de que vamos a hacer una turbina. Y luego el primer vuelo es hasta el 81. Hay mucho tiempo en el que se empieza a diseñar hasta que ya te permiten volar tu avión. También se aplica en motores de cazas militares como el Mirage, y este es su motor para caza más famoso, el Rafale, que el motor se llama M88 y es un avión que caza, que bueno, aprovechando que hay como ciertos disturbios en Medio Oriente, se está vendiendo mucho por allá. También tenemos el CFM, ha cambiado de variantes y se ha actualizado con el tiempo, porque es un motor que salió muy bueno. Entonces hay aplicaciones en el Boeing 737, en su primer vuelo en el 84, y en el Airbus 320. Cuando viene por guión es cuando cambia, hay mayor empuje, menor empuje, o se adapta a diferentes condiciones. Creo que el 7 o el 5, ahorita no recuerdo, es un motor que se diseñó para volar allá en Indonesia, porque ya las condiciones de humedad eran muy fuertes y ocurrieron ciertos problemas. Entonces el motor de allá, que es un guión 7, me parece, se adaptó para soportar pasar por huracanes, digamos, con una cantidad de agua que se le mete a la turbina muy grande. Entonces es como se ha dado como su evolución, ¿no? Dependiendo de dónde se va. También voy a hablar más adelante, es el SAM 146, que es aquí en el CFM es una colaboración franco-americana, y es franco-rusa. Hay empresas rusas y una empresa francesa que se invierten, ¿no? Y por último, el vuelo de un motor de hélice. Este es un avión militar tipo de estos Hércules, que a veces usa la Sedena. Y de esta experiencia, bueno, siguiente por favor. Motores comerciales. Siguiente. Te voy a cargar. No sé si han escuchado con la reforma energética que todas las empresas petroleras tienen que, no se la avientan ellas solas la inversión, ¿no? Lo mismo pasa en aeronáutica. Diseñar una turbina es carísimo y si no funciona, pues imagínate toda la pérdida, ¿no? Por lo tanto, muchas empresas, no solamente esta, hacen uniones con sus rivales. Entonces, todas las aeronáuticas también son rivales y también son amigas. El CFM es un proyecto 50-50 de Safran y GE, en el cual la turbina se divide en quién hace qué, ¿no? Safran ya tenía más experiencia en hacer el compresor de baja presión, por lo tanto se lo dan, mientras que GE, es como mucho más complicado, es la zona del centro de la turbina que te avienta todo el empuje, ¿no? Y es un poco más lentecito. Y acá por materiales, es donde sale el fuego, entonces también es nada más de preocuparse por materiales o cosas que Safran también ya tenía más experiencia. Y bueno, cada quien se dedica en un 50% en desarrollo, producción y ventas, y tanto GE como Safran. Siguiente. Aquí los aviones más famosos que utilizan el CFM, los Airbus, el Boeing, porque hay muchos Boeing que también se pueden adaptar con turbinas Rolls-Royce.
pero digamos que en un inicio también eran con el CFM 567B. Estos aviones son como para volar de aquí a la Patagonia, como regiones no tan grandes, bueno, no tan lejanas, a Nueva York, por ejemplo. Siguiente. Y este avión, como si se fijaron, eran de los 80s, pues ya tenía, digo, la turbina, entonces ya tenía que renovarse, entonces se implementó la actualización, se llama, en lugar de CFM, ahora se llama LEAP, que es una evolución y que también es igual entre GE y Safran, ¿no? Entonces, también hay muchas versiones. Anterior. Gracias. Bueno, el LEAP es la evolución del CFM. Sí, ahí está bien. Aquí está. Y ya depende de… ¿Por qué hay a veces también variantes? Porque el diseño del avión te dice… Tú como cliente de turbina llegas y le dices, ¿qué quieres? ¿Cuánto quieres que empuje la turbina, ¿no? Para soportar tu avión? No, pues quiero que aguante tanta temperatura, quiero que tenga este empuje. Entonces ya hay variantes que se adaptan a diferentes tipos de avión. Sus mejoras pues son… Obviamente hay que reducir la contaminación y reducir el consumo de combustible. Sí. Y bueno, como saben, pues GE también es un gigante, ¿no? También son pioneros de las turbinas. Entonces, Safran, con lo que aprendió de GE, con lo que aprendió de GE, también incursiona a una empresa más joven. Aquí no la puse, pero se llama Saturn. Es una empresa rusa, en la cual los dos se unen para hacer una turbina para un avión ruso, que es el Sukhoi Superjet 100. Este avión es muy utilizado en Interjet y en otras empresas rusas, y aquí en México solo está en Interjet. Sí, este es el último turbinas. Si se fijan, también depende del tamaño del avión. El Silvercrest es una turbina de un proyecto casi 100% Safran. Ya no tiene muchos aliados y ha decidido por crear una turbina. Es mucho más pequeña y es para un avión de business, de negocios, de aviones privados. Aquí otra colaboración, estos sí son los transatlánticos que te llevan de aquí a Francia o de aquí a Alemania. Son las turbinas más grandes, hay un CFE6, ya más viejo. Safran también, o sea, esto es en ocasiones liderados por General Electric, pero Safran también contribuye. Y el G90, que permite en el Boeing, este es el motor más poderoso en la actualidad, es una cosa gigantesca. Y aquí una variante muy parecidos, que es el GP7200. No sé si ubiquen los aviones de doble piso del Airbus, esos son los que van ahí. Siguiente. Y lo que se hace aquí en Safran, siguiente por favor, en Safran, México, es el diseño de la fabricación de algunas partes de la turbina. Solo para dejar un poquito claro de cómo más o menos funciona una turbina. Tienes la parte del compresor de baja presión, low pressure compressor, que es esto. Esto se trata de agarrar aire para luego pasarlo, ya sea que aquí es como aire que se va, pero aquí se amplifica más y te lo pasa al siguiente módulo, que es el módulo de baja presión. En este módulo hay mucho más velocidad. Si se fijan, aquí hay un eje verde, ¿no? Porque es más lento, es como para agarrar y soltar aire, mientras que el de alta presión es un eje rosita. Es mucho más rápido y más propenso a vibraciones. Entonces, el diseño de las piezas varía en cuanto a su función en la turbina. Aquí es más frío, aquí más caliente y aquí temperaturas altísimas, porque aquí ya sale el queroseno incendiado, que te avienta el empuje y te permite que la turbina pueda pues, mover el avión, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, aquí en un trazo de otra turbina, tienes que, esta es una pieza, también depende del material, su diseño y qué función tiene, ¿no? Este es un booster spool, es como lo que va por aquí. Hay unas consideraciones que deben hacerse al momento de diseñar una turbina,
y por eso muchas turbinas son muy parecidas. Entonces ya depende del diseñador cómo modificar ciertos aspectos para que sea más competitiva, tenga más utilidad y pueda salir mejor en el mercado. Pero casi van a encontrar, si buscan ahí planos de turbinas, la mayoría van a ser así, por restricciones de su diseño en parte. El fan disc es la sección que te agarra las aspas gigantescas y es unas muy críticas. Todas estas piezas son muy críticas porque son piezas rotativas que van en el centro de la turbina. Si algo le llega a pasar, pues toda la turbina se pierde, ¿no? Mientras que hay otras secciones, como es el cárter o lo que te cubre la turbina, en ocasiones no es tan crítico, o tornillería. Entonces, dependiendo de su ubicación y qué es lo que hacen, es la criticidad de la pieza. También hay pues muchos ejes, hay shafts que te transmiten la potencia al resto de la turbina. Y este pequeñín es el que va aquí, la sección de alta presión, y es de los más críticos. Este y aquel son lo mismo, pero, o sea, funcionan para lo mismo, pero dado que va aquí, se le aplican pequeños álabes. Las aspitas esas vienen separadas. Si se fijan, aquí vienen puestas, ¿no? Mientras que es un solo bloque. Se llama Blisk, Bladed Disc, aunque su nombre en francés es DAM, que es disco con álabes, que son las aspitas, monobloque, porque se fabrica junto, mientras que aquí se tiene que ensamblar, ¿no? Siguiente. Entonces, en un proceso típico de una fabricación de alguna turbina, tienes tu pieza de forja. El cliente te entrega un pedazo de metal que tú tienes que entregarle una pieza funcional de turbina. Pasa por su maquinado, que dependiendo de la pieza, pues realmente casi todas las piezas son muy complejos, y luego pasa por inspección. Hay muchos procesos especiales que también llevan las piezas una vez que se maquinan. Hay para eliminar rebabas, pasan por baños químicos, y muy importante aplicar todos los tipos de inspección no destructiva que se puedan. Hay inspección por líquidos penetrantes, hay uno que se llama magnetoscopía, y el chiste es encontrar grietas, porque puede haber defectos de fabricación, ¿no? Y aquí se puede observar que brillan. Se aplica un baño térmico y luego con luz ultravioleta se presencian las zonas en las que hay grietas y se puede ver que pues, la pieza no va, ¿verdad? Porque no se fabricó bien, porque traía defectos desde la forja, y ahí ya detendría su flujo. En caso de que saliera bien, es meramente inspección, y eso es muy crítico, siempre hay que inspeccionarla. Llega a su zona de medición. Estos dos procesos principalmente son muy tardados. Hay que medir exactamente cómo se ve esta pala, cuáles sus verdaderas dimensiones, y tiene alrededor de 32, ¿no? Entonces se tarda ahí una eternidad, aunque también hay que medir todo lo que son sus diámetros, sus barrenos. Y si la pieza está bien, pues ya se va, está perfecta y se va a ensamble y se entrega a Francia. Ya depende de… Aquí nada más se fabrican y se ensambla ciertas partes de la turbina, ¿no? En la empresa en la que estoy. Y entonces, si no pasa por allá, se va a un proceso de derogación, que es donde ya entro yo, que es el trabajo que hacemos en diseño. Es validar que la pieza sí puede volar en las operaciones óptimas de una turbina. Y si no pasa por el parte de diseño, pues ya se declara chatarra. Siguiente. Y si se declara chatarra, pues se puede… No, es que voy a poner un video. ¿Ahí dónde está? Si se declara chatarra, pues ya regresa a la forja, ¿no? Porque al final de cuentas, ya sea titanio o sea acero, pues se puede fundir y se puede volver a mandar otro pedazo de metal para maquinar. El problema, más que nada, son estos, que son los tiempos máquina. ¿Dónde? Ahí no se ve. ¿A dónde? Ah.
Algo muy importante al momento de hacer maquinados es precisamente tu referencia. Si en una sección tienes una máquina que nada más te hace barrenos y lo maquinas, luego lo mandas a otra máquina, hay que tener bien en el punto de referencia, debe ser el mismo, ¿no?, entre todas las máquinas. Por lo tanto, para este tipo de piezas se utilizan tornos fresadoras para no tener que brincar de un torno a una fresa. Y ahí mismo se fabrican la mayor parte de operaciones que consisten en el maquinado, ¿no? Dado que esta pieza está en una sección de la turbina que recibe muchas vibraciones y tiene una temperatura de 500 grados en su máximo punto, se utilizan piezas de titanio. Para maquinarlas es muy complejo, hay que definir muy bien el perfil de la pala y tiene que ser todo en un solo bloque porque eso te impide a que haya ensamble y juego entre las piezas y evitas muchas vibraciones. Entonces se mete la forja a máquina y llega a tardar alrededor de 3 días. Es muy, muy tardado y costoso. Y también es muy difícil, por su complejidad, no siempre salen bien. Y no crean que nada más porque tal vez en México no salen bien. En todas partes hay proveedores gringos, estadounidenses, alemanes que no les quedan del todo bien. Y hay todo un lío aquí. Ahí, por favor. Por lo tanto, si alguno se anima a irse a diseño, ya sea automotriz o de aeroespacial, porque ahorita en Querétaro está creciendo muchísimo lo que es el sector aeroespacial, en todo México, pero Querétaro se está robando, se está trayendo la mayoría de las empresas. Creo que no sé si alguna vez vieron que Safran inició en Chihuahua, digamos, y los primeros Safran se fueron para allá, pero en Querétaro como que les gustó más o la inversión les gustó y se están yendo muchas empresas para allá. Está creciendo muchísimo Grupo Safran por allá y hay de todo. También hay otra empresa que se dedica a los trenes de aterrizaje, hay otros que trabajan con materiales compuestos y la que hace las piezas rotativas. Entonces, algo de rigor que debes de saber es lo que es el dimensionamiento geométrico y tolerancias, ¿no? Esto es para que entre los ingenieros sepan cómo medir la pieza, cómo es, sin necesidad de ir a verla. De hecho, en mi trabajo se supone que no debería de ver la pieza tal cual, nada más con las mediciones, los planos y con lo que ellos me reportan que está mal, debo ser capaz de decir, ¿la pieza vuela o no vuela? Pero aprovechando que ahí tenemos la planta de producción, pues ya vamos y a veces checamos un poco, ¿no? Es una ventaja, entonces somos más rápidos para que la pieza siga su flujo, pero también nos dedicamos a atender piezas de todas partes de Grupo Safran, ¿no? Hay en Turquía, en China, en Canadá, en Brasil. Nos llegan derogaciones, así es como se llaman. Es derogar que tu pieza, a pesar de que no cumple con la tolerancia de tu plano, está buena y puede ejercer su función. Y se fijan ahí mismo. Las aspas de una de estas piezas gira de tal manera que su borde de ataque es una aspa un poco más gruesecita, porque trata de ir a buscar aire para pasarlo hacia atrás, ¿no? Mientras que en la trailing edge o su parte final, pues ya ahí sigue su flujo. Entonces uno de los puntos críticos podría decirse que es aquí, porque aquí no solamente recibe una fuerza tangencial, un estrés tangencial, sino que también recibe cargas aerodinámicas que te impactan en la propiedad de tu pieza. Una de las cosas que se deben de revisar en todo lo que son piezas es un run-out, que básicamente consiste en que tu círculo que tú diseñaste en tu pieza realmente es un círculo, ¿no? Entonces le dan una tolerancia, no sé, de 20, 10 micras, en el cual haces como una bandita y tiene que estar dentro de ahí, por lo tanto así compruebas que tu círculo sí es un círculo. Siguiente. Entonces, nosotros validamos geométricamente las piezas, pero se puede hacer tanto así manual o por inspección, por pequeños ejercicios que uno hacía aquí en mecánica, ¿no? Pero también necesitamos de la ayuda del cálculo de elementos finitos, que si alguien llevó la materia que da Reader, ¿cómo se llama? Análisis de
de sistemas. El elemento finito es una sección de lo que viene siendo un método numérico. En métodos numéricos es como modelar un sistema físico, ¿no? Y el elemento finito es un modelo físico, pero que parte como de… se puede aplicar a mecánica, electromagnetismo o aerodinámica, a muchas aplicaciones. Y consiste en tener tu sistema modelado en tu computadora, darle… Eso es tu sistema, ¿no? Ya dices, va a haber ciertas fuerzas, se va a mover de tal manera, luego lo discretizas, lo que es partir en partecitas tu sistema, y luego lo metes a cálculo. Entonces, estas dos partes, el elemento finito siempre corre así, que es preproceso, que es tu modelo, lo discretizas y luego ejerces un cálculo. Bueno, antes del modelo, tú puedes crear tu modelo, pero obviamente puedes poner un cuadrado, un triángulo o diferentes formas, ya sea bidimensionales o tridimensionales, ¿no? Y luego esto ya lo metes a tu cálculo y te da un postproceso, que es tus resultados ploteados en tu sistema, en tu discretización. Por lo tanto, luego se hace una serie de cartografías, se le llaman, que es cómo corre tu esfuerzo. Por ejemplo, casi todas las imágenes me las copié de internet. Entonces, esto es una viga de concreto. Sin embargo, la física que aplica en una viga es también muy parecida a lo que viene siendo una pala de una turbina, que está fija de acá y recibe ya sea fuerzas aerodinámicas o fuerzas por el movimiento centrífugo, que tu pala, como pertenece a un disco, puede empezar a vibrar, y mientras vibra también implica muchas cargas dinámicas, ¿no? Por lo que aquí puedes ver que, digamos, aquí está ploteado lo que es el esfuerzo. Por lo tanto, si tu viga se aplica hacia acá, tienes aquí una mayor concentración a tensión y acá a compresión, ¿no? Compresión y tensión. Por lo tanto, si se carga demasiado, puedes romper el punto de quiebre del material, y de donde comienza a desprenderse es de tu superficie. Por lo tanto, de aquí sería una zona muy crítica en una pala. Sin necesidad de saber nada de aerodinámica, cuando veas un modelo de una turbina con aspas, ya puedes ver que de ahí se puede quebrar, ¿no? Es una zona crítica. Siguiente. Ya casi termino. Entonces tienes tu cálculo, consiste en esto, que es una simulación de que tu pieza va a estar volando. Consiste en iniciar tu fuerza y luego el avión vuela, es el que le llamamos take-off, alcanza una velocidad, altura crucero, velocidad crucero, luego desciende y llega a su destino. Por lo tanto, tu pieza va a experimentar incrementos de esfuerzos alrededor del tiempo. Por un vuelo tienes un ciclo, sube de tu máximo esfuerzo a tensión, ya depende de dónde estás analizando, ¿no? Porque hay zonas que trabajan mucho a tensión, otras mucho a compresión. Y luego desciende, ¿no? Sube, desciende, sube, desciende. Esto que una pieza esté sometida a cargas cíclicas da lugar a un fenómeno llamado fatiga. La fatiga es de que de tantas cargas cíclicas en algún momento tu pieza ya no va a resistir y se va a romper. Entonces, a ciertos números de ciclos que están validados y que tú tienes, va a llegar un momento en el que tu pieza va a experimentar, por ejemplo, si vieron de la pala, una grieta, una pequeña fisura, que después se propaga hasta llegar a un punto de ruptura, y por lo tanto, por mismo uso o desgaste, tu pieza ya no va a funcionar, ¿no? Para todas estas aplicaciones del cálculo que hace, se somete a leyes de física, que son lo que es materiales, no sé si alguien vio mecánica de materiales, lo que es esfuerzos, deformaciones, torque, todo lo que hay dentro de una pieza, ¿no? Y bueno, lo principal que analizamos es, para saber lo de fatiga, es el esfuerzo, y el esfuerzo son las cargas de fuerza por superficie internas de tu pieza. Y eso es lo que hay que revisar. Entonces, aquí hay un modelo típico, tienes tu CAD, tu modelo en CATIA, en SolidWorks, y luego lo mandas a mallado. Hay sistemas especializados en mallar, hay Inventor, el más famoso sería ANSYS, y se encarga en partir en partecitas lo que es tu pieza, ¿no?
Entre más partecitas tengas, más elementos finitos tengas, más preciso vas a ser. Aunque no es necesario ser extremadamente preciso, porque entre más preciso o más pequeño seas tus partecitas, más va a tardar tu cálculo. Y esto tiene que salir de que la pieza se tiene que ir ya, ¿no? Entonces tú tienes que dar un aviso como ingeniero de diseño de que la pieza está buena y se puede ir. Y aquí un ejemplo de qué es una cartografía, y al final analizas criticidad en tu pala, cuál es una de las zonas críticas y cuál es tu zona que más se desplaza. Entonces, a base de tu conocimiento debes de saber si se está desplazando. Estas piezas son muy micrométricas y tu exactitud es muy exacta. Entonces, hay que saber entender qué es lo que te está arrojando, ¿no? Porque esta misma cartografía de tu modelo de referencia lo puedes tener en tu modelo derogado, ¿no? Y igual, se comporta de aquí igual. Pero aquí en el rojo, tu escala te dice que se desplaza en tu referencia 3 micras, digo 20 milímetros. No, 20 micras. Y luego en tu derogación puede que te salgan metros, ¿no? Y dices, pues se parecen los dibujitos, está bien. Pero hay que saber entender qué es lo que está pasando internamente, ¿no? En tu pieza. Y si eso va a ser aceptable, con qué otras piezas chocarían, si se desplazan mucho de ahí, y en qué te influye en tu criticidad. Siguiente. En el anterior vieron que de tu CAD se partió un modelo. Esto es que no tenemos que siempre tener esto, un modelo completo de toda tu pieza. Para ahorrarnos tiempo, se parte una sección y lo que hace es como simularse se llama ya sea axisimétrico o en este caso es cíclico, porque se parte en diferentes secciones, ¿no? 360, se corre 360, por lo tanto tú analizas solo una pala, pero luego haz de cuenta que esa misma pala la replicas alrededor y de esa manera te ahorras mucho tiempo de cálculo, pero para lo más convencional, ¿no? Pero cuando se estaba validando una turbina de avión, se tiene que correr el modelo completo, porque tienes que saber qué está pasando ahí en general. Y uno de los fenómenos que se analizan al momento de que se está haciendo tu derogación o tu mejora en esta turbina, digamos, quiero hacer mis palas más delgadas, ¿no? O más largas. Entonces tienes que asegurarte que no se presenten diferentes tipos de fenómenos de vibración, que sería, en este caso se llama mistoning o desintonía, que es, cuando se fabrica una pieza tienes diferentes cosas geométricas en cada pieza, ninguna ala B es igual al otro, por lo tanto no se propaga igual la vibración y se te puede cargar mucho en compresión en algunas zonas y tienes no una propagación de dinámica muy correcta. Eso hace que una pala se cargue más que otra y se pueda desprender. Siguiente. Entonces, este tipo de análisis se hace porque ya ha habido accidentes. Este es un caso de un Delta Airlines en el 96. No sé si recuerdan, este es podría ser un eje que tal vez presentó una fisura en alguna parte de su proceso. Y esta fisura, conforme el tiempo iba pasando, pues fue creciendo hasta que se propagó y se quebró y se rompió toda la pieza. El avión todavía ni despegaba, apenas una de las zonas más críticas es precisamente el take-off, que es cuando empieza a correr tan fuerte que tu pieza está estática y de repente le metes toda la carga, ¿no? Que estás a punto de despegar. Precisamente a punto de despegar es como de lo más crítico y se desprendió, provocando la pérdida de dos muertos. Anterior, por favor. Y si se fijan, acá está el avión, salió volando la parte de adelante hasta una distancia muy distante. Siguiente. Pero esto de la fatiga pues no es nuevo, ¿verdad? Bueno, realmente no está todo controlado, siempre surgen fenómenos nuevos en fatiga, pero siempre se ha presentado en lo que es la ingeniería. Aquí hay un accidente de un tren en Francia que se rompió por fatiga en el 1842. En la Segunda Guerra Mundial, los famosos Liberty Ships, que es que Estados Unidos fabricaba muchos barcos para mandarlos a la guerra, pero nunca se cercioraba de las propiedades mecánicas de estos barcos. Entonces fabricaba tantos que no los controlaba, no los revisaba bien y nada más los mandaba al agua tranquila en 24 horas y se partían a la mitad. Entonces dijeron, ¿qué está pasando, no? Y empezaron a meterse más en los estudios precisamente de fatiga mecánica. Pero en el 98, a pesar de todo, sigue habiendo accidentes como este en Alemania, donde una rueda se rompió y era una rueda. Y al momento que se rompió, se convirtió como en una viga.
se desprendió así y se metió por adentro de la transmisión de las ruedas del tren, provocando que se descarrilara. Entonces, a pesar de la evolución de los conocimientos, la fatiga sigue siendo problemas actualmente. Y solo para mencionar, si alguien está interesado en el elemento finito, un comentario que me decía mi profesor de Alemania, que el elemento finito convierte a un buen ingeniero en uno mejor, pero también a un mal ingeniero en uno muy peligroso, porque tú estás validando que tu pieza está muy buena y que va a volar, pero tienes que estar muy seguro de lo que estás haciendo, revisar muy bien tus resultados y sobre todo tener mucha ética y moral, de que a veces llegas el mismo director de la empresa y te presiona así de no, dame tu aviso para ya mandarla a ensamblar, ¿no? Por motivos de costo, precio. Entonces tienes que tener mucha integridad al momento de hacer tu trabajo. Y gracias por su atención. Vamos a darle la palabra entonces ahora al ingeniero José Alejandro Arreola Murillo. Gracias, Cristian, por la explicación. Bueno, brevemente, no traigo presentación. Normalmente todo lo de Nestlé, como es patentado, es tecnología de Nestlé, no podemos sacar imágenes, información, etcétera. Brevemente, ¿cómo fue mi inserción al ámbito laboral? ¿Cómo empezó mi carrera? Yo creo… Gracias. Bueno, yo creo que así que todo comenzó antes de saberlo, todo comenzó antes de terminarlo. Como saben, yo soy de Los Mochis, Sinaloa, ahí tienen su casa. Antes de terminar la carrera, precisamente un semestre antes, mi hermano se había ido a Tijuana a trabajar, a buscar, bueno, al menos allá, como está un poco más pegado al norte, pues es lo más fácil, ¿no? Lo que la mayoría hacen o hacemos. Me acuerdo en mis vacaciones, yo le dije a mi hermano, ¿sabes qué? Yo quiero trabajar y dame chance ya contigo. Ya vivíamos en una casa muy, muy humilde. ¿Y por qué les digo eso? Porque muchos de mis amigos siempre me dicen, ¿y qué haces? ¿Cuáles son tus proyectos? ¿Qué es lo que te dispara? ¿Qué es lo que quieres hacer? Y yo les digo, pues mira, yo quiero hacer esto, traigo este proyecto, pero no lo veo claro, o sea, no sé cómo hacerlo. Y siempre me dicen, es que tú lo tienes todo fácil, tú lo tienes bien claro, tú sabes, siempre sabes qué es lo que vas a hacer. Desde que te conozco, te has decidido y lo has hecho y lo has logrado. Pero yo no creo eso, ¿no? Yo lo que creo es que todo se basa en la toma de decisiones y en la manera correcta. Ahorita les voy a decir por qué. Entonces yo me voy a Tijuana en mi último semestre, en las vacaciones, claro. Y me acuerdo perfectamente que mi hermano me decía, no, mira, podemos hacer esto, nos casamos con una gringa que nos dé los papeles, nos metemos a la militar y que ganan tanto y podemos volar y aprender. Y pues como no tenía claro, yo decía, bueno, no es tan mala opción, ¿no? No sabía si regresarme, quedar. Por alguna u otra razón estuve solo un mes viviendo en Tijuana y en San Diego. Y le dije a mi hermano, ¿sabes qué? Dame chance, déjame terminar la carrera y ya después vemos, ya después te hablo y pues a ver cómo te va a ti y a ver cómo me va a mí por acá. Entonces regreso, empiezo a hacer la tesis, que a final de cuentas, bueno, pues no la terminé, no hubo necesidad, pero entonces termino la carrera y yo creo como el 80-90% de los estudiantes pues no tenía ni la menor idea de qué hacer con mi vida, no sabía si quería trabajar en una industria, no conocía ninguna industria, no tengo parientes ingenieros, no, prácticamente estaba solo con el apoyo de mi familia, de mis amigos, pero no tenía claro, ¿no? Entonces es aquí cuando uno empieza a tomar las decisiones, al menos en mi vida, las decisiones importantes, ¿no? Que lo hacen crecer a uno, llegar a donde están. Termino las materias en diciembre de 2013, me regreso a mi rancho, a Los Mochis, su casa.
Y pues igual no sabía qué hacer, hablé con mis amigos de allá, ¿qué hacemos? No, pues vamos a Guadalajara, vamos a buscar mejores empleos, mejores oportunidades. Y dije, espérame, déjame buscar un momento, unos días, una semana, a ver si encuentro mis prácticas. No las había tomado. Entonces fui a 2, 3 empresas, allá es casi pura agricultura. Encontré una, se llama Clarby. Es una empresa familiar bastante grande. Ahorita trabaja desde Tijuana hasta Guadalajara. En todo el Pacífico está posicionado. Ahí automatizábamos plantas tratadoras de agua residual, de agua potable, y me tocó entrar como practicante. Al mes, aquel entonces mi jefe le gustó los proyectos que traía en mente y me contrataron porque salió un proyecto en Chihuahua, en una mina. Entonces no pude ir como practicante, me contratan, me ponen a prueba 3 meses supuestamente y me voy y empiezo a hacer levantamientos como ingeniero de automatización, más o menos porque tenía que leer mucho, preguntarle a mis amigos porque en aquel entonces se hacían la automatización con relevadores todavía. Uno puede decir, pero ya estamos en el 2000, era 2014. ¿Cómo pueden automatizar una planta con relevadores? Habiendo PLCs de hasta 3,000 pesos ya, o sea, muy, muy sencillo. Entonces, a su servidor le tocó empezar a hacer proyectos de automatización de plantas. Ya en mi tercer mes a prueba, me tocó hacer para Yamana Gold, es una empresa de ahí de Los Mochis. Hice un proyecto para controlar una planta tratadora de agua, pero controlada por un smartphone. Entonces, al parecer a los jefes les gustó mucho porque me enteré que hace un año lo seguían promocionando, ¿no? O sea, han seguido vendiendo esas plantas controladas por un smartphone, ¿no? Que es algo muy, muy sencillo por hacer. Y es uno que ve las oportunidades tan grandes que hay ahorita en el mercado, ¿no? Incluso aquí en Lagos de Moreno hay muchísimas, pero muchísimas oportunidades. Entonces, antes de terminar mis 3 meses de prueba, en Semana Santa más o menos del 2014, vengo a liberar las prácticas acá con la maestra. Me quedé una semana y yo le comenté pues qué era lo que hacía y qué era lo que me ofrecían. Allá me ofrecían un puesto, prácticamente ya lo tenía ganado, pero me ofrecían, siéndole sincero, me ofrecían muy, pero muy, muy poquito dinero. O sea, casi nada, o sea, iba a ganar casi lo mismo que alguien que no tuviera carrera, ¿no? Y dije yo, bueno, me ha costado mucho, yo puedo hacer todo esto. Y yo le decía a mi jefe, le dije en 3 ocasiones, es que, o sea, a mí ofréceme un poquito más, ofréceme alguna carrera, lo que sea, dime, para animarme y quedarme. El caso es que me decían, no, que tengas paciencia y que de principio no se puede, y etcétera, etcétera. Entonces vengo aquí a Lagos a liberar mis prácticas y prácticamente de los últimos días fui con la maestra Adriana y le comenté, pues sabes que yo soy esto, voy a hacer esto y me ofrecen pues tanto. Y jamás, siempre cuento esa historia, jamás se me va a olvidar la frase que me dijo la maestra. Pues mira, yo no sé tú, pero aquí un ingeniero de automatización gana tanto. Y yo, no hombre, casi me voy para atrás de haber escuchado esa cantidad. Dije, ¿cómo puede ser posible que aquí en un pueblito tan chiquito, donde parece que, donde uno, bueno, al menos como estudiante yo no sabía que había tanta industria, o sea, ¿cómo puede ser posible que ganen tanto? Entonces me quedé con eso, me regreso a Los Mochis a supuestamente aceptar, y es aquí donde creo yo, donde comenzó lo más importante, ¿no? A mí me dijeron, ¿sabes qué? El sábado tal se te vence tu periodo de prueba. El caso es que llego el lunes, pasan los días y el jueves me llama mi jefe. Oye, te ocupo. Ahí salíamos a las 5 de la tarde. Y bueno, ahí me quedé y no me decían nada,
El caso es que al rato ya me habla a la oficina y estaba la gerente de recursos humanos y mi jefe. Y me dice, ¿sabes qué? Nada más que tu periodo de prueba no se acaba el sábado, se acaba hoy. Y tienes que decidir si te quedas o te vas. Y yo pues me puse nervioso, empecé a sudar. Y le digo, pero ¿qué onda con lo que te había comentado? O sea, ¿qué me ofreces? Dame una computadora, lo que sea. Y no, pues mira, ya lo hablé con el dueño y pues no, y esto es lo que te ofrecemos, lo mismo. Y yo, no sé, esta es una de las decisiones más difíciles que he tomado. Y le dije, ¿sabes qué? Pues muchas gracias, pero yo creo que no lo acepto. Y pues gracias por este tiempo y nos vemos. De haber sabido lo que iba a venir, yo creo que no lo hubiera hecho, ¿no? Hubiera aceptado sin pensarlo. El caso es que ahí quedó, terminó, me salí, hablé para que fueran por mí y pues estuve precisamente hace 3 años, perdón, en junio, pues estaba de nini, no hacía pues prácticamente nada, hacía la comida, le ayudaba a mis papás y pues, prácticamente no hacía nada. Una semana antes de mi cumpleaños, se vinieron, de repente todo estaba bien, todos estábamos tranquilos y sin más ni más se vino una situación muy complicada para mi familia. De repente debíamos 2 veces la casa, debíamos los carros, nos llenamos de deudas. Pero así de repente fue algo muy muy difícil y yo, ching, ¿por qué renuncié? Pero bueno, ya había tomado la decisión. Y para esto ya había mandado el currículum a Nestlé, fue como en mayo, en marzo, abril o mayo, por ahí más o menos del 2014. Y en eso pues ya estaba bien desanimado, la verdad, porque pues era una situación muy difícil. Leo el correo y tenía una oferta de trabajo. Sin pensarlo la llené y luego al siguiente día me hablaron y me dijeron, ¿sabes qué? Ocupamos entrevistarte y ocupo que vengas mañana, del lunes al martes. Ya había pasado mi cumpleaños. Y en ese mismo instante le dije, ¿sabes qué, ama? Pues ya me voy. Y me acuerdo que me vine con mi finiquito, que fueron como 1,200 pesos. Entonces me vengo y pues a buscarle, ¿no? La verdad sí fue un poco difícil porque sí es bastante difícil, bueno, me di cuenta a la mala entrar a una empresa así como esas, pero porque me la hicieron muy larga. Imagínense, yo entré en septiembre de 2014 y mandé mis papeles desde abril, marzo más o menos. Entonces vine buscándole por todos lados, me quedé en las casas de unos amigos y bueno, a final de cuentas me dijeron, pues tú eres el elegido. Me acuerdo, me puse bien feliz, vivía aquí enfrente en unos depas y le dije, mamá, ¿sabes qué? Mándame 200 pesos porque no tengo para comer. Ya en 15 días te los pago. Pero bueno, esto es como de broma, ¿no? Pero lo que les comentaba, o sea, yo creo que es la toma de decisiones. Cuando entré a la fábrica, entré como técnico en automatización y control, pues yo no tenía ni la menor idea de qué era la leche en polvo. Tenía la teoría muy bien sentada, la verdad eso me ayudó o me sigue ayudando todavía muchísimo porque aún se acercan colegas que no tienen la carrera, se acercan conmigo que quieren aprender, incluso PLCs, algo que la mayoría pues lo entiendes, pones un contacto abierto, uno cerrado y una bobina, pero ni siquiera eso lo entiendes, ¿no? Entonces, a mí, al menos en lo personal, eso me ayudó mucho a implementar pues muchas cosas que he implementado, ¿no? Muchos proyectos. Entonces entré, me acuerdo perfectamente también que me dijeron, mi hijo, en aquel entonces el coordinador, ¿sabes qué? Te vas a ir con él y vas a estar a todos lados con él. Y me acuerdo que fui al cuarto de control y yo vi muchos sistemas SCADA, muchos HMI y pues uno pues también no tenía la menor idea. Yo vi a operadores que, bueno, ahorita ya sé, o los operadores simplemente se encargan de darle al arranque, al paro y ya, ¿no? Entonces dije yo, bueno, es gente muy especializada. Y me acuerdo perfectamente también que le dije a un operador, son señores de
50, 60 años algunos. Le dije, oye, ¿es un sistema SCADA? Y se me queda viendo un qué, un sistema SCADA. Y no, pues se me quedaban viendo como aquí, ¿este amigo qué? Le dije, está en la View. ¿Qué es eso? Me dicen. Pues son señores que pues no tienen estudios, ¿no? La mayoría, hasta la secundaria acaso. Bueno, como sea. Entonces, al momento de entrar, pues uno trae las bases. Es un poco difícil porque uno quiere o tiene muchas ideas que quiere implementar, pero no sabes cómo aterrizarlo. Incluso de repente con ciertos proyectos que quiero hacer, traigo la idea, sé lo que quiero hacer, sé incluso cuánto puedes ahorrar de consumo de energía, consumo de agua, consumo de materia prima, de lecitina, etcétera, pero no sabes cómo aterrizarlo. Entonces, lo que yo creo es lo único o la mejor manera de hacerlo es a la tuya, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Porque puede llegar tu jefe y te puede decir, ¿sabes qué? Hazlo así. Pero si uno no está realmente convencido de que esa es la mejor manera, es un poco más difícil, es un poco más complicado. A mí, al menos en mi experiencia profesional, lo que yo creo que me ha servido es que, bueno, a mí me gusta mucho lo que hago. Y bueno, yo creo que hasta más, porque cuando recién entré también, me acuerdo, yo le decía a mi jefe, es que quiero hacer más, y me decía, ten paciencia, poco a poquito te vamos a dar más responsabilidades, proyectos, etc. Y yo le decía, no, es que ya quiero, y me empezaba a meter, me quedaba hasta las 10, 11, checaba y me quedaba a estudiar, a aprender del proceso, etcétera, etcétera. Y al final, bueno, aquí la empresa es 24 horas, 24/7 todo el año. Y bueno, hay veces, yo estoy en mantenimiento y hay veces que si pasa algo en la noche, pues le hablan a uno, ¿no? Uno como especialista, aparte de ser especialista en automatización y control, uno se hace, y digo se hace porque te hacen especialista en el proceso. ¿Por qué? Porque tienes que conocer el efecto del proceso. En este caso es un secador gigante como de 7, 8 pisos, de 7, 8 metros de diámetro. Es muy peligroso, entonces te tienes que hacer especialista porque puede haber situaciones en las que si tú mueves un cablecito, puede entrar una ducha que eso le cuesta miles de millones de pesos a la compañía. Entonces yo le decía a mi jefe, quiero hacer algo grande, o sea, quiero hacer proyectos, quiero ayudar. Y me decía, ten paciencia, ten paciencia. Y yo le dije a un amigo, ¿sabes qué? Enséñame ya para que no te hablen a ti, que me hablen a mí. No le hubiera dicho, me enseñó, y pues que empiezan las llamadas en la noche, a las 2 de la mañana, a las 3, a las 4. Y es un poco difícil. Al principio pues es fácil, ¿no? Porque todo es nuevo, vas, aprendes, conoces nuevos sistemas, incluso prácticamente todo el conocimiento que yo tengo ha sido en problemas. ¿Por qué? Porque tienes que resolverlos. ¿Y cómo lo resuelves? Pues conociendo el trasfondo. Ahora sí que toda la ingeniería, todo lo mecánico, lo eléctrico, la automatización, incluso hasta lo químico. Porque puedes decir, bueno, ¿qué pasa si a este lazo de control lo hago un poco más rápido? Entonces puede pasar que se tape, bueno, hay ciclones que separan el aire del polvo. Entonces son muchas cosas las que hay que aprender. Entonces a mí, en mi experiencia, a mí me gusta, bueno, yo leo muchos de los manuales, prácticamente viene, son muchísimos sistemas de los que hay en la fábrica. Allá hay máquinas de prácticamente toda Europa, de Filipinas, de España, de Estados Unidos, de Sudamérica. Entonces uno tiene que tener prácticamente todo el conocimiento, o al menos la apertura para conocer sistemas de todo tipo, ¿no? Porque uno puede utilizar una marca alemana, otro puede utilizar una marca francesa, o uno puede utilizar ambas, o etcétera, etcétera, cosas así. Entonces, bueno, lo importante es que a uno le guste lo que haga. En mi experiencia ha sido eso. Ahorita, en la actualidad, he tomado también ciertas decisiones un poco también más difíciles. La semana pasada me hablaron de una empresa de Europa, entonces
pues es difícil, ¿no? Uno está a gusto, está, digamos, en su zona de confort, y luego que te hablen así, pues sí te saca de tus casillas, ¿no? Entonces uno tiene que estar preparado. Pues yo le agradezco a Dios que ha habido esas oportunidades, la verdad, y a mi familia, obviamente. Pero como les decía al inicio, yo creo que todo está en la toma de decisiones. ¿Qué es lo que quieres hacer con tu vida? Y si uno tiene claro qué es lo que quiere hacer con su vida, pues todo se irá dando, ¿no? Yo en un futuro cercano me veo trabajando en el Centro de Tecnología de Producto de Nestlé o en Frankfurt, en Alemania. De hecho, ya empecé a estudiar alemán, no sé por qué, es una cultura que me llama mucho la atención y bueno, en un futuro cercano me gustaría estar allá. Ahorita como especialista en instrumentación y control, bueno, mi día a día es resolución de problemas y prácticamente estar como la atención al servicio, ¿no? En este caso mi cliente es producción y esa es la clave, ¿no? Porque problemas va a haber toda la vida, pero si uno tiene esa actitud, si uno tiene las ganas de trabajar, de aprender y de crecer, todo se irá dando, ¿no? También hace más o menos en enero, bueno, dije yo, bueno, quiero buscar oportunidades en otros lados, en el mundo Nestlé, y mandé mi currículum a Suiza, al PTC en Konolfingen se llama, es una ciudad cerca de Berna, y no me contestaban y pues la verdad sí, no se desanima uno, pero dice, bueno, entonces ¿qué está pasando? Creo que estoy preparado. Entonces yo creo que lo más importante y lo que he aprendido mucho aquí en la empresa es a tener paciencia. Hace también un mes me contestaron, ya tuve unas entrevistas y pues es eso, ¿no? Ya me di cuenta que sí contestan, ¿no? Como decía acá el colega, hay muchísimo trabajo. A mí la verdad no sé, sus razones tendrán, pero me da risa cuando dice la gente, es que no hay trabajo, y es que no hay trabajo. Y no se dan cuenta que incluso aquí en Lagos de Moreno hay muchísimas oportunidades, más con el nuevo parque industrial que están abriendo, que están viniendo empresas japonesas y chinas y todo eso. La verdad hay mucho ámbito, entonces yo lo que les recomiendo a los que están por egresar, pues que le echen muchas ganas, preparen su currículum y tengan claro lo que quieren hacer de su vida. Y pues ya es todo. Gracias. Gracias, José. Bueno, pues anticiparon un poquito algo de lo que planeaba preguntarles cuando retrocedían a esta parte de cuando tomábamos tal o cual materia o esto de los procesos, lo que me sirvió, pero bueno, haciendo como ya un concreto extracto de los aspectos de su formación durante la ingeniería en mecatrónica, chicos, a mí me gustaría que nos compartieran qué aspectos en específico les fueron más útiles. Y no me refiero solamente a los conocimientos que adquirieron en cuestión de una fórmula matemática, sino en general su formación profesional y qué nuevas herramientas han debido adquirir y cómo lo hicieron cuando tenían que adquirirlas para sortear esos retos en el momento de su desempeño profesional. ¿Quién quiere? Bueno, yo lo que creo que es una clave es lo que comenté ahorita, ¿no? Una actitud de servicio y saber qué es lo que buscas. A mí en la carrera lo que me sirvió demasiado pues son las bases, ¿no? Como les comentaba, se han acercado muchos colegas que quieren aprender, que tienen las ganas, tienen la actitud, pero a veces no tienen la formación, no están preparados. Por ejemplo, no he aplicado LabVIEW, pero sí, ahorita tenemos un proyecto de APCs, control avanzado de procesos con control difuso. Entonces yo cuando llevaba la carrera decía, control difuso, eso en lavadoras, ¿a dónde se aplica? Pero sí se aplica, ¿no? Y la verdad está muy, muy interesante. Me tocó ir a un curso de APC con, no me acuerdo el nombre, pero un colega de Francia. Y la verdad en la industria se está aplicando mucho. No, era de China.
se llama Xavier Güey. De hecho, incluso tengo todavía contacto con él. Están haciendo una fábrica en Brasil donde el control no van a ser los lazos de control de PIDs o los lazos de control abierto o cerrado, sino va a ser un control difuso. Entonces allá van a secar café, van a hacer el café con control difuso. Entonces yo creo que es una combinación de lo teórico y también de la actitud de uno, ¿no? Si uno tiene ganas, uno tiene que aprender a colaborar con otras disciplinas, ¿no? Y a veces es un poco más complicado eso, ¿no? Yo estoy en automatización porque, bueno, si yo le digo algo a una máquina, lo hace, ¿no? Entonces, a veces la gente de producción, los operadores o coordinadores, pues no es tan fácil, ¿no? Puedes decirle, ahí hay muchísimas más variables, que si viene enojado, que si se peleó con la esposa, que si le pasaba algo, que si viene desvelado, que si viene crudo, lo que sea. Entonces, es una combinación de ambas, ¿no? O sea, uno como ingeniero, pues dices, es así y es así. Y uno porque a veces está seguro y a veces viene otra gente y te dice, no, es que no es así, que por esto y por eso. Entonces, eso es lo que tiene que aprender uno, ¿no? Tiene que aprender a dialogar, a llegar a un acuerdo. Y eso es importante porque uno cuando sale de la carrera no sabes a qué te vas a enfrentar, ¿no? Y eso fue lo que me pasó a mí. A mí me gusta mucho la automatización, sé programar, etcétera. Pero al hacer un proyecto, por ejemplo, en este caso me ha tocado hacer proyectos de los secadores, de muchos tipos de proyectos y tienes que interactuar con la gente, ¿no? Y a veces que no tienen el tiempo, que si tienen otra idea, entonces eso es lo que a veces hay que desarrollar o al menos ir a la idea de que no siempre va a ser como uno dice, ¿no? Yo creo eso. Pues en mi caso, como les mencionaba, a mí me incliné más por lo que son ciencias exactas. Entonces, para mí, mis favoritas o las que más me gustaban eran matemáticas, física, lo básico, ¿no? Todas las matemáticas. Y aunque, como ven, no es bueno como decir, esa materia, como decía el compañero, nunca se va a usar o eso no sirve para nada. Yo nunca consideré más o menos involucrarme en trabajar en cosas de métodos numéricos en la industria y resulta que estoy en una sección de eso, ¿no? Entonces uno no debe como de dar por inútil a una materia, o hay que aprender o al menos identificar, no tener de completo todo el conocimiento, pero saber qué es de dónde, ¿no? O sea, si te enfrentas a una… como les mencionaba, también hacen elemento finito en electromagnetismo. Ya hay una empresa francesa allá en Monterrey, se llama Schneider, y ahí también aplican mucho de eso. Entonces, está muy relacionado con lo que es electromagnetismo, que tomé aquí, que bueno, yo lo aprendí muy bien, una doctora, ahorita no recuerdo su nombre. Pero algo muy importante que también me di cuenta cuando ya entré a Safran, era a ser muy profesional con lo que entregas, ¿no? Porque en ocasiones uno hace presentaciones o un trabajo y lo entregas al profesor y dices, bueno, pues está bien hecho y todo, o sea, está bien fundamentado y ahí está, ¿no? Pero hay que tener detalles en cualquier aspecto, que esté bien numerado tu documento, que esté bien escrito, que tenga la misma fuente. Todos esos aspectos es profesionalismo y al final de cuentas ahorita estamos en un mundo muy globalizado, ¿no? Entonces, muchos de los trabajos que uno hace se lo presentas a un alemán, a un francés, a un estadounidense. Entonces, hay que dar una buena presentación siempre en tus trabajos. Y también hay que echarle muchas ganas y siempre darle el extra. Como decía Alejandro, si algo te gusta y entraste a eso que te gustaba, hay que darle un poquito extra al inicio para aprender de todo, a profundizar más en tu trabajo y eso te va a abrir otras puertas y hará que salgas más adelante, ya sea si quieres crecer en esa misma empresa o tal vez busques en otra. A mí me interesa mucho preguntarles y ya para que nos compartan esta experiencia y también si hay de parte del público alguna retroalimentación, pero
preguntarles cuáles han sido las expectativas cumplidas. Cuando uno empieza una carrera se visualiza de cierta forma y luego conforme van sucediendo las circunstancias cambian cosas. Ya nos platicaron un poquito ustedes de su historia, pero cuáles han sido como las cuestiones que los han hecho sobre todo más felices y que los han hecho sentir más satisfechos con su carrera profesional. Tus expectativas cumplidas, tus sorpresas, así como donde cambiaste el rumbo y qué te hizo más feliz. Pues cuando recién entré al Culagos, algo que a mí me gustaba, pero a muchos no, era que siempre había como un enfoque más hacia la investigación y decían, no, es que ahí te van a hacer doctor, ¿no? O cosas así. Y pues yo sí quería ser doctor, te le decía, no, sí, qué mala onda. Pero yo, entonces no me molestaba y a mí me gustaba. Aunque, bueno, ya han cambiado las cosas y ahorita ya está un poquito más industrial, ¿no? Pero yo salí con esa expectativa y sí me veía como que siempre iba a ser directo al doctor, ¿no? Pero dije, no, me gustaría conocer un poco de la industria, aparte de mecatrónica, pues es algo muy aplicado. Tal vez si fuera informático, no sé, algo un poco más de ciencias, tal vez sí me hubiera ido por ahí, pero mecatrónica realmente es muy, muy aplicado. Entonces tuve el deseo de ir a producción, a conocer las plantas, a ver cómo funcionan pues, máquinas realmente muy, muy caras y que te den la responsabilidad, ¿no? De que la cosa funcione bien y que todo salga adelante. Entonces, me gustó mucho eso porque sí, aquí de la universidad sí sales bien preparado, sobre todo lo más importante es salir como con la mentalidad de salir a echarle ganas, a estar seguro de lo que haces, porque siempre que vayas a un trabajo es algo diferente, algo nuevo que tal vez al principio digas, como que me da medio miedo, ¿no? Esas cosas, pero como igual cuando te metías a una materia aquí y decías, ¿eso qué onda? No le entiendo nada. Igual en el trabajo al principio puede que no entiendas algo, pero con el tiempo hay que echarle ganas de tu parte para que lo puedas dominar, seas especialista y crezcas. Entonces, a mí me ha gustado las expectativas de encontrar un trabajo en el cual esté relacionado mucho con lo que son ciencias exactas, que pensé que tal vez en México no habría tanto. Automatización sí, porque somos un país muy manufacturero, somos muy buenos en automotriz y esos aspectos, pero también están llegando más centros de investigación y no solo no solo son trabajos de ciencias exactas como en el que estoy, un poco parecido a eso, sino también está Continental en Guadalajara o otros centros de investigación que nos hacen que México pues tengamos la oportunidad, ¿no? De crecer más hacia ese aspecto de saber mucho conocimiento técnico, pero a la vez aplicarlo a la industria. Bueno, mis expectativas, cuando recién entré pues era difícil, ¿no? Saber, acá como el colega tampoco conocía la ciudad, que ahora también le comentaba que, bueno, aquí vivo y la verdad estoy muy contento, estoy enamorado de Lagos, igual que toda mi familia. Las expectativas más bien al salir, yo veía a los doctores, a mí también me gustaba mucho la investigación y de cierto modo me he inclinado un poco a eso. Mi expectativa han cambiado, ahorita mi expectativa es trabajar en un centro de investigación, pero ahora como especialista alrededor del mundo implementando proyectos. Y algo que me han guiado, la verdad me dieron un consejo, este colega del Centro de Investigación de Konolfingen, Xavier Way, yo le comenté, ¿sabes qué? Yo quiero irme al Centro de Investigación, quiero desarrollar productos, nuevas tecnologías, aplicar lo que está, la ciencia y la tecnología, aplicarlo al proceso. Bueno, ese es a mediano plazo, esa es mi expectativa. Y él me decía, bueno, primero, bueno, hay una frase muy famosa en el mundo Nestlé que dice, quiero hacer un impacto local y tener influencia global. Y eso fue prácticamente lo que me dijo. Lo primero que tienes que hacer es desarrollar proyectos en tu localidad, en tu mercado, y después se irá dando. Entonces, el año pasado fue más o menos del año antepasado, en octubre, yo le comentaba al colega, al delegado de seguridad del mercado. Él también es un muy buen amigo, es programador también, aunque ahorita tiene otra responsabilidad.
Y yo le decía, mira, yo quiero hacer esto, este es mi proyecto, ¿tú qué me aconsejas? Y me decía, no, pues tú échale ganas y vas bien, etcétera, etcétera. Y yo le dije, mira, te propongo algo. Tú encárgate que nos den el tiempo para implementar este proyecto y yo lo hago, yo me encargo de hacerlo. Hablamos mucho, a mi jefe, a mi colega le gustó mucho el proyecto, entonces va y se lo presenta a su jefe, al jefe de seguridad y de manufactura de México. Entonces le gustó tanto que lo lanzó a 5 fábricas de México. Entonces es uno como así, uno va desarrollando, va cambiando su manera de pensar, sus expectativas. No todo fue fácil, en ese proyecto les comento brevemente, fue un poco complicado, era a veces trabajar en la noche, fines de semana, etcétera. Pero bueno, esas son las expectativas que yo tuve y tengo. Y el tema de la felicidad y la satisfacción, ¿qué me cuentan a propósito de eso? Pues yo estoy muy satisfecho con lo que aprendí en el Culagos, con lo que he aprendido con mi maestría y con las oportunidades laborales de México. Y aparte, pues felizmente casado. Y llevo una vida pues muy bien. Estoy contento con lo que tengo y pues obviamente hay que echarle ganas y crecer y salir adelante todavía más de lo que ya tienes, ¿no? En lo personal, estoy muy contento. La verdad, me ha gustado mucho todo lo que ha pasado en mi vida, lo que sigue pasando, aunque yo me considero una persona no ambiciosa, pero tampoco conformista. Entonces, bueno, prácticamente a diario yo traigo en mente, por alguna razón, siempre trato de pensar en qué viene, ¿no?, para mi futuro. Y normalmente a veces lo expreso con las personas más cercanas a mí, dentro y fuera del trabajo. Pero en lo realizado, la verdad, el realizar proyectos de automatización, a mí me ha llenado, me llena, me gusta mucho. Brevemente les comentaba, este proyecto lo lanzaron a 6 fábricas, a 6 líneas en 5 fábricas diferentes. Entonces la primera, la prueba piloto iba a ser en mi línea, en mi fábrica. Para esta no hubo inversión, no hubo apoyo, simplemente iba a ser, ahora sí que como por hobby, ¿no?, por gusto. La verdad fue muy difícil, la verdad no nos fue muy bien en ese proyecto. Fue una semana, creo que de las más difíciles de mi vida. Un día estuve en la fábrica 34 horas, días enteros sin dormir, sin comer, etcétera. Pero lo que nos sirvió de experiencia, gracias a ese proyecto que nos lanzamos, la verdad, este proyecto prácticamente, esta migración que hicimos, cambiamos el sistema de automatización de las líneas completo, desde cero al más actual, al estándar de Nestlé, de PLCs hablando. Entonces, a partir de ese día, si ya tenía un conocimiento del proceso de 20%, o sea, aprendí muchísimo, ¿no? En ese momento no me sentía realizado, incluso estaba por la calle de la amargura. Lo que sí nos sirvió de ese proyecto es que eso fue en mayo del año pasado. Los 5 siguientes proyectos salieron bien, salieron a la primera, gracias a Dios. Y pues se siente muy gratificante, ¿no?, el saber que algo que en el de 6 años atrás empezaste con materias, algo sencillo, o sea, cómo lo voy a aterrizar. Se siente muy gratificante cuando llega el operador y solo le da un clic y todo empieza a trabajar en automático y de repente ya hay leche en polvo, ¿no? Entonces muy gratificante, al menos en mi experiencia profesional, es lo que más me ha gustado. ¿Alguien del público que quiera hacerle alguna pregunta a Cristian o Alejandro, a ambos? Sí, bueno, se le va, no está bien. Así, Alejandro, yo creo que principalmente tú más que Cristian,
en la parte del trabajo en Nestlé, sabemos que hay, como tú decías, mucha gente que ya es antigua en su tiempo laboral y Nestlé tiene un sindicato bastante fuerte. Ahí creo yo, y mi pregunta va enfocada, ¿cómo ha sido la resistencia al cambio? Porque pues, definitivamente creo que lo que tú haces en cierta forma puede llegar a liberar puestos de trabajo y creo que debe haber una... bajos, o al menos así lo ven, aunque no sea una realidad. Bueno, sobre eso, Nestlé tiene una filosofía que creo que empata muy bien conmigo. En este caso, sí, la automatización prácticamente en general, no solo la mecatrónica, es para eso, ¿no? Para optimizar procesos. ¿Y eso qué significa? Pues a veces que no se ocupa tanta gente. En este caso, los proyectos que hemos realizado no han sido para eso, simplemente los proyectos que me ha tocado implementar y promover han sido para mejorar la producción. ¿Qué significa esto? Tener más horas de trabajo, más seguridad para los trabajadores y mejor calidad. Entiendo tu punto y de repente sí es un poco difícil la resistencia al cambio. También lo llegué a ver una materia y yo, pero ¿qué tiene? ¿Por qué alguien se va a resistir a hacer algo mejor, no? Pero sí hay muchísima gente que está después de hacer 20 años lo mismo y de repente llega alguien, ¿sabes qué? Ya no lo vamos a hacer así, lo vamos a hacer de esta otra manera. Y es un poco difícil porque es gente que tiene... El año pasado se jubiló un colega de 44 años trabajados, casi el doble de mi edad, y es un poco difícil trabajar con ellos. La verdad lo que tratamos de hacer es hacerlo como dosificarlo muy muy dócil, lo más fácil que se pueda para esa gente, porque al final de cuentas ellos son los que producen, ¿no? Ellos están las 24 horas parados a la computadora viendo el proceso, analizando, tomando muestras, y lo que hemos tratado de hacer o lo que implementamos en los proyectos al menos en los proyectos que me ha tocado participar, es acercarse con la gente, explicarles cuáles son los beneficios para que traten de entender, así que con peras y manzanas, y estar a la mayor disponibilidad, ¿no? Dejarles una libreta para sus preguntas, para sus dudas. Pero a mí en lo personal no me ha tocado con los proyectos que tengo correr a alguien. En el caso de la aeronáutica, ahí hay diferentes actividades de operación. Bueno, la empresa es nueva, entonces no hay mucha gente que lleva mucho tiempo. Bueno, a veces contrata gente ya con mucha experiencia, pero la idea es como que formar gente formarla ahí mismo, ¿no? Esa es la filosofía de la empresa, formar su propia gente para luego crecer, como va llegando. Entonces, hay gente que se aplica de ciertas operaciones para darle seguimiento a las piezas, pero es muy cambiante. En ocasiones se valida un proceso, en otras cambia de otra manera. Entonces, cuando una persona que está nada más haciendo una cosa ya no es necesario eso, lo que hacen es capacitarla o irla llevando a otra operación para que luego se ocupe en otras cosas, ¿no? ¿Alguien más? ¿Qué es lo que más les gusta de su trabajo? ¿Qué es la actividad que más disfrutan? A mí lo que más me gusta es programación de PLCs. Me ha gustado mucho y bueno, se ha visto reflejado porque he hecho bastantes proyectos. Entonces eso es lo que más me ha gustado técnicamente.
O sea, aprender el proceso y luego implementarlo. Y una vez que lo ves implementado y ves lo que tú quieras, lo aburrido, las gráficas, etcétera, etcétera, eso es muy satisfactorio. A mí me ha gustado muchísimo cómo aterrizarlo, ¿no? El cómo desarrollar el proyecto, ver qué necesitas. Obviamente no todo es color de rosas, sí, tienes que estudiar, tienes que pues, echarle muchas ganas. Y también en este último proyecto lo que me gustó es que uno llega con la gente que, hay gente ahí que tiene 30 años, 35 años, y les preguntas, oye, ¿cómo ves? ¿Te ayudó, te perjudicó? Y al menos los comentarios que han tenido sobre ese proyecto, que está ahorita en la línea 2 de Leche en Polvo, es que pues es más fácil todo, ¿no? Es más sencillo, o sea, antes tenían que agarrar un variador de velocidad, un motor y empezar a moverle de un puntito en puntito, y ahora prácticamente lo hace en automático, ¿no? Y uno cuando ve eso, cuando ves realmente ya físicamente que ves que está trabajando literalmente en automático, eso es lo que más me ha gustado a mí, me ha movido más. En la fábrica de Chiapas, en Chiapa de Corzo, hacen Coffee Mate. Ahí fue la primera fábrica donde implementamos este proyecto. Y aún recuerdo la emoción, hasta se me eriza la piel todavía. Bueno, como es un secador de 6 pisos, bueno, tienen cámaras, entonces al momento de que empieza a salir la leche pulverizada, pues fue algo muy emocionante, ¿no? Fue la primera vez que jalaba este nuevo sistema en México. Entonces yo creo que eso es lo que más me ha gustado, me ha movido a mí. A mí lo que más me gusta es como comprobar que mediante la computación pues puedes tener la simulación de un elemento físico que está destinado a ejercer una función como el vuelo de la turbina, ¿no? Y a lo que me refiero es cuando tienes tu modelo y luego tú lo modificas. Y luego puedes saber que si es más pesada tu pieza, va a tener más rigidez. Y por lo tanto, mientras esté moviéndose en centrífugo, no va a tener tanta deformación radialmente, ¿no? Es un ejemplo. Y dices, o sea, desde que ves la pieza así, dices, le va a pasar eso. Y por X cosa, pues ya corres un cálculo y ya revisas que efectivamente eso está sucediendo. Entonces es como tener el conocimiento mecánico o analítico para saber cómo funciona bien una pieza, ¿no? Y que en el momento en el que haces tu simulación o tus análisis, compruebas que sí es así. O sea, si no está muy bien pegada, sabes que va a haber pérdida de apriete. Luego tú analizas y resulta que sí es así. Entonces a mí eso me parece gratificante. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, pues para nosotros como Centro Universitario de los Lagos es siempre un honor recibir egresados, ver cómo han crecido y que tengan todas esas ganas. Sobre todo también les agradecemos mucho su generosidad y su entusiasmo al participar en estas actividades. Hay aquí también una compañera que desde el DF vino a participar en las actividades desde ayer. La esposa de Cristian también está aquí como egresada de este centro universitario. Entonces, muchas gracias por el entusiasmo, por la generosidad de todo esto que nos retroalimentan. A nosotros también nos es muy útil saber por dónde continuar en el momento en el que ustedes se van y qué es lo que necesitaríamos nosotros ofrecerles también en esa parte. Entonces, bueno, les entregamos un pequeño detalle y un reconocimiento